Morí por 5 minutos en Tijuana, y mi bebé abortado me esperaba sonriendo en el cielo. Nadie me preparó para lo que me dijo. Nunca pensé que moriría en el piso sucio de un pasillo del Hospital General de Tijuana, rodeada de desconocidos que gritaban en español mientras mi corazón dejaba de latir. Pero ahí estaba yo, María Guadalupe Sánchez, una mujer de 34 años que había sobrevivido a la pobreza, a la violencia de los cárteles, al hambre, a la soledad más profunda, y ahora mi cuerpo finalmente se rendía en una camilla oxidada que olía a desinfectante barato y sangre vieja. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban como si ellas también estuvieran muriendo, y yo podía escuchar voces distantes, como ecos que venían de muy lejos, gritos desesperados de médicos y enfermeras que corrían de un lado a otro en ese hospital público saturado, donde la muerte era tan común como el café aguado de la máquina del pasillo. Era la madrugada del 15 de agosto, y todo había comenzado tan normal como cualquier otro día en la Colonia Libertad. Me había levantado a las 5 de la mañana como siempre, con el cuerpo adolorido por las 14 horas de trabajo del día anterior limpiando casas enormes en playas de Tijuana, esas mansiones con vista al mar donde las familias ricas ni siquiera sabían mi nombre pero esperaban que sus pisos brillaran como espejos. Mis 3 hijos todavía dormían en el único cuarto de nuestra casita de lámina y madera. Jesús de 12 años, Lupita de 9, y el pequeño Diego de 6. Los veía respirar en paz sobre el colchón que compartían en el suelo de concreto, y yo pensaba, como todas las madrugadas, en el que nunca llegó a respirar, el que nunca tuvo nombre oficial, pero que en mi corazón siempre llamé Ángel. 8 años habían pasado desde ese día horrible en la clínica clandestina de la zona norte, y la culpa seguía carcomiendo mi alma como ácido. Pero esa madrugada algo cambió. Mientras calentaba agua para el café instantáneo en la estufa de gas que siempre amenazaba con explotar, sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo ardiente directamente en el cerebro. Intenté agarrarme de la pared, pero mis piernas no respondieron. El mundo comenzó a girar violentamente. Las paredes de mi casa se doblaron como si fueran de papel, y lo último que recuerdo antes de caer fue el sonido del vaso de agua estrellándose contra el piso de concreto. El golpe de mi cabeza contra el suelo fue seco, final, como un portazo que cierra un capítulo para siempre. No sé cuánto tiempo pasó. Jesús me encontró inconsciente en un charco de mi propia orina, con espuma saliendo de mi boca y los ojos volteados hacia atrás. Mi hijo de 12 años, que había visto demasiada violencia en nuestras calles, que había escuchado demasiadas balaceras en las noches, tuvo que ver a su propia madre morir en el piso de su casa. Me contaron después que él no lloró, que marcó al 911 con manos temblorosas pero voz firme, que despertó a sus hermanos y les ordenó quedarse en el cuarto mientras esperaba a la ambulancia. La Cruz Roja tardó 22 minutos en llegar a la Colonia Libertad, porque los paramédicos tenían miedo de entrar sin escolta policial. 22 minutos donde mi cerebro se ahogaba en su propia sangre. Cuando finalmente llegué al Hospital General de Tijuana, el lugar estaba colapsado. Era sábado por la noche, o más bien, domingo en la madrugada, y los pasillos estaban repletos de víctimas de violencia del cartel, hombres con balazos en el pecho, mujeres golpeadas hasta quedar irreconocibles, jóvenes apuñalados en riñas de pandillas. Había sangre en el piso, familias enteras llorando en las esquinas, y un olor a muerte que se mezclaba con el cloro industrial que usaban para limpiar. Los médicos corrían de una emergencia a otra con caras de agotamiento absoluto, con batas manchadas y ojeras profundas. El sistema de salud pública mexicano estaba roto, todos lo sabíamos, pero era lo único que teníamos los pobres. Los ricos iban a sus hospitales privados en San Diego, cruzaban la frontera en ambulancias lujosas. Nosotros moríamos aquí, en estos pasillos de pesadilla. Me llevaron directo a la sala de trauma. Un doctor joven, no tendría más de 30 años, con el apellido Dr. Ramírez, bordado en su bata verde, comenzó a gritarle órdenes a las enfermeras mientras me conectaban cables por todos lados. Yo estaba consciente, pero no podía mover ni un músculo. Era como estar enterrada viva dentro de mi propio cuerpo. Podía escuchar todo, sentir todo, pero no podía gritar, no podía pedir ayuda. El doctor Ramírez decía palabras que yo no entendía. Derrame cerebral masivo, presión intracraneal, pronóstico reservado. Lo único que entendí claramente fue cuando lo escuché decirle a una enfermera, «Prepara a la familia, esta señora no pasa la noche». Y entonces sucedió. Mi corazón,
Ese músculo que había latido fielmente por 34 años a pesar de todo el dolor, decidió rendirse. Sentí una presión horrible en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mis costillas, y luego, nada. El monitor al que estaba conectada empezó a emitir un pitido constante, largo, infinito. Ese sonido que todos conocemos de las películas. El sonido de la muerte. Escuché al doctor Ramírez gritar, «¡Código azul! ¡Paro cardíaco!» y vi cómo todo el equipo se lanzaba sobre mí. Alguien comenzó a hacerme compresiones torácicas, hundiendo sus manos con fuerza brutal contra mi esternón. Otro doctor me puso una mascarilla de oxígeno. Una enfermera preparaba el desfibrilador. Pero yo ya no estaba ahí. Quiero decir, mi cuerpo estaba en esa camilla, pero yo, mi espíritu, mi conciencia, lo que sea que somos en realidad, ya había salido. Y no fue como en las películas. No fue un túnel de luz hermoso y pacífico. Fue violento, fue aterrador. Sentí como si una fuerza invisible me arrancara del cuerpo como quien arranca una planta de raíz, y de repente estaba flotando sobre la escena, mirando hacia abajo. Vi mi propio cuerpo sobre la camilla, hinchado, pálido, con la boca abierta y los ojos vacíos. Vi al doctor Ramírez sudando mientras me aplicaba las compresiones, contando en voz alta. 1, 2, 3, 4. Vi a las enfermeras moviéndose en cámara rápida, sus caras tensas de pánico profesional. Vi el reloj de pared marcando las 3:47 de la madrugada. Y entonces vi más. Vi a través de las paredes del hospital. Vi a mis 3 hijos en la sala de espera. Jesús abrazando a Lupita y Diego mientras los 3 lloraban en silencio. Vi a mi vecina, la señora Consuelo, que los había acompañado, rezando el rosario con manos temblorosas. Vi las calles de Tijuana todavía oscuras, con patrullas pasando a toda velocidad, persiguiendo a narcotraficantes. Vi mi casita de lámina desde arriba, tan pequeña, tan frágil, como una caja de cerillos que el viento podría destruir en cualquier momento. Y sentí todo el peso de mi vida de golpe. La pobreza, el abandono, el alcohol, la culpa aplastante por ese aborto que nunca pude perdonarme. 34 años de dolor comprimidos en un segundo eterno. El monitor seguía pitando. El doctor Ramírez aplicaba el desfibrilador. ¡Despejen! Mi cuerpo se arqueaba con la descarga eléctrica, pero el corazón no respondía. «Otra vez», gritó. «¿Descarga? Nada. No me la voy a perder», escuché que decía con desesperación, pero yo ya sabía que era demasiado tarde. Mi tiempo en la tierra había terminado. Había vivido 34 años en el infierno de la pobreza y la culpa, y ahora tocaba rendir cuentas. Até a toda mi vida, burlándome de las señoras que iban a misa, rechazando a Cristo a pesar de que mi nombre era María Guadalupe en honor a la Virgen. Y ahora, muerta en un hospital público de Tijuana, iba a descubrir si había algo más allá. Entonces apareció la luz. No desde arriba como yo esperaba, sino desde dentro de mí misma. Una luz cegadora, dorada, más brillante que 1000 soles pero que no lastimaba los ojos. Y sentí una atracción irresistible, como si esa luz me llamara por mi nombre, como si me conociera desde antes de nacer. Dejé de ver el hospital, dejé de ver mi cuerpo, dejé de ver a mis hijos. Solo había luz y una paz que nunca había sentido en toda mi vida de sufrimiento. Mi espíritu comenzó a elevarse, más rápido, más alto, atravesando el techo del hospital, atravesando las nubes, hacia un lugar que mi mente no podía comprender, pero que mi alma reconocía como el hogar verdadero. Abajo, en la tierra, el reloj marcaba las 3:52 de la madrugada. Mi corazón llevaba 5 minutos sin latir. Técnicamente, legalmente, médicamente, yo estaba muerta. Pero mi historia apenas estaba comenzando. Mi nombre es María Guadalupe Sánchez, pero todos en la Colonia Libertad me conocían simplemente como la Lupita que limpia casas en la playa. Nací y crecí en Tijuana, en estas mismas calles polvorientas donde el olor a tacos de carnitas se mezcla con el humo de las llantas quemadas por los narcos cuando marcan territorio. Mi madre me puso María Guadalupe porque nací un 12 de diciembre, el Día de la Virgen, y ella juró que yo sería bendecida por llevar ese nombre sagrado. ¡Qué ironía! 34 años después, yo era la mujer más maldita de toda la colonia, cargando un secreto que me pudría por dentro como carne podrida bajo el sol del desierto. La Colonia Libertad no es de esas colonias bonitas que salen en las postales de Tijuana.
Aquí no hay turistas tomándose fotos en la Avenida Revolución. Aquí no hay restaurantes elegantes ni hoteles con alberca. Aquí hay casas de lámina oxidada y madera podrida, calles sin pavimentar que se convierten en lodazales cuando llueve, cables de luz colgando peligrosamente sobre nuestras cabezas, porque la mitad son diablitos, ilegales que robamos de los postes principales. Aquí los niños juegan fútbol con pelotas desinfladas entre basura acumulada, y las madres gritan desde las ventanas sin vidrio para que entren corriendo cuando empiezan las balaceras. Porque las balaceras son parte de nuestra vida cotidiana, como el noticiero de la noche o el camión de la basura que nunca llega. Vivía con mis 3 hijos en una casa que me daba vergüenza llamar casa. Era más bien un cuarto grande de 4 por 4 metros, construido con láminas que mi difunto esposo había encontrado en una obra de construcción abandonada, con paredes de madera contrachapada que dejaban pasar el frío en invierno y el calor infernal en verano. El techo era de cartón impermeabilizado que goteaba cuando llovía, y yo ponía cubetas por todos lados para recoger el agua sucia que caía. Teníamos un colchón matrimonial viejo sobre el piso de concreto, donde dormíamos los 4 apretados como sardinas. Una estufa de gas de 2 hornillas que compramos usada en el tianguis. Un bote de plástico que servía como refrigerador cuando le echábamos hielo. Un foco pelón colgando del techo. Eso era todo nuestro patrimonio. Jesús, mi hijo mayor de 12 años, tenía los ojos tristes de alguien que ha visto demasiado para su edad. Lo tuve cuando tenía 22, cuando todavía estaba con Rodrigo, mi esposo, antes de que una bala perdida en un enfrentamiento entre el cartel Arellano Félix y el cartel de Sinaloa le volara la cabeza frente a una tiendita de la esquina. Jesús se parecía tanto a su padre que a veces me dolía mirarlo. Era un niño responsable, demasiado responsable. Se levantaba antes que yo para preparar el desayuno de sus hermanos. Los ayudaba con la tarea que yo no podía revisar porque apenas había terminado la primaria, y caminaba 2 kilómetros hasta la secundaria pública donde la mitad de sus compañeros ya trabajaban para los narcos como halcones o vendiendo droga en las esquinas. Lupita tenía 9 años y era mi única hija. La llamé así por mí, por continuar la tradición del nombre. Era una niña hermosa, con 2 trenzas largas que yo le hacía cada mañana aunque llegara tarde al trabajo, porque quería que se sintiera bonita, aunque vistiéramos pura ropa de la paca que comprábamos en el mercado sobre ruedas. Lupita soñaba con ser maestra. Me lo decía cada noche antes de dormir. Mami, cuando sea grande voy a enseñar a leer a los niños pobres como nosotros. Y yo asentía con un nudo en la garganta, sabiendo que probablemente terminaría embarazada a los 15, como la mayoría de las muchachas de la colonia, o peor, trabajando en los bares de la zona norte, donde las niñas bonitas desaparecen para nunca volver. Diego era el bebé, 6 años de pura energía y travesuras. Lo había tenido después de que Rodrigo murió, con un hombre que conocí en un bar y que desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. Diego no conoció a su padre, y probablemente nunca lo conocería. Era un niño delgado, demasiado delgado, porque muchas noches no había suficiente comida para los 4, y yo le daba mi parte a él. Tenía esa tos persistente que tienen los niños pobres que viven en casas húmedas y frías, pero nunca lo llevé al doctor porque no tenía dinero para consultas ni medicinas. En México, si eres pobre, te curas o te mueres. No hay punto medio. Yo trabajaba como empleada doméstica en playas de Tijuana, esa zona residencial frente al mar donde viven los ricos que construyeron mansiones enormes con vista al Océano Pacífico. Limpiaba 3 casas diferentes, de lunes a sábado, 14 horas al día por $3,500 a la semana. Eso es menos de $200 para mantener a 3 niños. Me levantaba a las 5 de la mañana. Dejaba a mis hijos durmiendo con la puerta cerrada con un candado por fuera para que no salieran, y caminaba media hora hasta la parada del camión que me llevaba a limpiar los excusados de gente que ganaba en un día lo que yo en un mes. Las señoras para las que trabajaba ni siquiera me veían a los ojos. Yo era invisible, un fantasma que entraba por la puerta de servicio, limpiaba sus pisos de mármol, sacaba brillo a sus ventanas gigantes, lavaba su ropa de marca, preparaba su comida gourmet, y desaparecía antes de que sus esposos llegaran de la oficina. Me hablaban como se le habla a un perro. Lupita, el baño quedó con manchas. Lupita, la sala huele raro. Lupita, ten cuidado con la vajilla china que cuesta más que tu casa entera. Nunca preguntaron mi nombre completo. Nunca preguntaron por mis hijos. Nunca me ofrecieron las sobras de comida que tiraban a la basura y que hubieran alimentado a mi familia por 3 días. Pero yo aguantaba porque necesitaba ese dinero. Cada peso contaba.
Cada moneda significaba 1 kilo de frijoles, 1 litro de leche, un cuaderno para la escuela de mis hijos. Aunque llegara a casa con la espalda destrozada, las rodillas hinchadas de tanto tallar pisos, las manos agrietadas por el cloro y los químicos de limpieza, aunque mis hijos ya estuvieran dormidos cuando llegaba a las 9 de la noche y no pudiera ayudarlos con la tarea ni preguntarles cómo les fue en la escuela, aunque me perdiera sus infancias completas por estar limpiando las infancias de los hijos de otras mujeres. Y la culpa. Dios mío, la culpa que me comía viva cada segundo de cada día. Porque había otro hijo, uno que nunca conocí, uno que nunca respiró, uno cuyo nombre nunca pude registrar en ningún certificado de nacimiento, pero que en mi corazón siempre llamé Ángel. Fue hace 8 años, cuando Diego tenía apenas 2 años y yo descubrí que estaba embarazada otra vez. El padre era un tipo casado que me había prometido que dejaría a su esposa, un vendedor de autos usados que me llevaba a moteles baratos los viernes, y luego me bloqueaba el teléfono los sábados cuando volvía con su familia real. No tenía dinero para otro hijo. Apenas podía alimentar a los 3 que ya tenía. Mi casita de lámina no cabía ni un bebé más, y estaba sola, completamente sola, sin familia que me apoyara, sin gobierno que me ayudara, sin opciones reales. Así que hice lo que miles de mujeres pobres en México hacen cada año. Fui a una clínica clandestina en la zona norte, esa área roja de Tijuana donde todo lo prohibido se vuelve posible si tienes el dinero suficiente. La clínica era un departamento sucio en un edificio de 3 pisos que olía a humedad y sangre vieja. Una mujer que decía ser enfermera, pero que probablemente nunca había pisado una escuela de medicina, me cobró 2,000 pesos que pedí prestados a un agiotista que me cobró el triple después. Me acosté en una camilla de metal oxidado. Me dieron una pastilla para el dolor que no funcionó, y sentí cómo me arrancaban a mi bebé con instrumentos fríos mientras yo mordía una toalla para no gritar. Sangré por 3 días. Tuve fiebre por 1 semana. Y cargué la culpa por 8 años eternos. Porque cada vez que veía a Jesús, a Lupita, a Diego, pensaba en el que nunca nació. Cada vez que los abrazaba, sentía los brazos vacíos del que faltaba. Cada vez que celebrábamos un cumpleaños, imaginaba la vela que debería haber soplado ese niño fantasma. Los católicos de la colonia me hubieran apedreado si supieran lo que hice. Las señoras evangelistas que tocaban mi puerta los domingos me hubieran dicho que estaba condenada al infierno. Pero yo no creía en Dios, no creía en el cielo ni en el infierno. Me había vuelto atea por necesidad, porque era más fácil creer que no había nadie allá arriba juzgándome que enfrentar la idea de un Dios que había permitido tanta miseria en mi vida. Bebía para olvidar. Cada sábado por la noche, cuando cobraba mi sueldo miserable, me compraba una botella de tequila barato de las tiendas de la esquina y me la tomaba sola en mi casa mientras mis hijos dormían. Bebía hasta que el cuarto daba vueltas, hasta que las paredes de lámina se convertían en algo borroso, hasta que podía dormir sin soñar con bebés llorando en la oscuridad. Mis vecinos escuchaban mis sollozos borrachos a través de las paredes delgadas, pero nadie preguntaba nada. En la colonia Libertad, cada quien carga sus propios demonios. Las balaceras eran constantes. 2, 3 veces por semana escuchábamos ráfagas de AK-47 cortando la noche, sirenas de patrullas, helicópteros sobrevolando la colonia con sus reflectores buscando sicarios. Aprendimos a tirarnos al piso en cuanto escuchábamos el primer disparo. Mis hijos conocían la diferencia entre el sonido de una 9 milímetros y una calibre 50. Eso no es infancia. Eso es sobrevivir en una zona de guerra que el gobierno mexicano fingía controlar. Y así viví durante 8 años después del aborto, trabajando como esclava, bebiendo para olvidar, criando hijos en la pobreza extrema, esquivando balas, cargando culpa, sin esperanza, sin fe, sin futuro, solo existiendo, respirando, esperando el día en que finalmente todo terminara. Nunca imaginé que ese día llegaría en una camilla del Hospital General de Tijuana, con mi corazón deteniéndose mientras un doctor desesperado intentaba salvarme. Nunca imaginé que la muerte sería apenas el comienzo de la historia más impactante de mi vida. Nunca imaginé que en 5 minutos sin latidos, acepté a Cristo y descubrí que Ángel nunca me había abandonado. El 15 de agosto amaneció como cualquier otro día de verano en Tijuana, con ese calor seco del desierto que te hace sudar antes de salir de la cama y con el ruido constante de los carros pasando por la carretera cercana hacia la garita de San Isidro. Me había acostado tarde la noche anterior, pasada la medianoche, después de lavar a mano la ropa de mis 3 hijos en una tina de plástico con agua fría,
porque el boiler llevaba meses descompuesto y no tenía dinero para arreglarlo. Mis manos todavía olían al jabón Roma barato que compraba en el mercado, ese que te deja la piel áspera y agrietada pero que cuesta 12 pesos el kilo y te alcanza para todo el mes si lo racionas bien. Me levanté a las 5 en punto como siempre, sin despertador porque mi cuerpo ya estaba programado después de años de la misma rutina. Afuera todavía estaba oscuro, solo se escuchaban los perros callejeros peleándose por la basura y el camión de los tamales, pasando con su silbato anunciando el desayuno, para los que tenían dinero para comprarlo. Yo no tenía. Teníamos medio kilo de frijoles cocidos del día anterior, 3 tortillas duras que podía calentar en el comal, y un poco de café instantáneo Nescafé que estiraba poniendo apenas media cucharadita en una taza de agua caliente para que me alcanzara toda la semana. Me puse la misma ropa de siempre, un pantalón de mezclilla deslavado que había comprado en una paca hace 3 años, y una blusa de algodón rosa que tenía un agujero en el sobaco que yo había cosido con hilo blanco, porque no tenía del color correcto. Mis tenis eran unos Nike falsos que compré en 20 pesos en el tianguis, con la palomita medio borrada y las suelas despegándose, pero que todavía me servían para caminar los 2 kilómetros hasta la parada del camión. Me amarré el pelo en una cola de caballo apretada, me lavé la cara con agua fría en la palangana porque tampoco teníamos agua caliente, y me miré un segundo en el pedazo de espejo roto que teníamos colgado en la pared. No me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía 34 años, pero parecía de 50. Ojeras profundas, piel opaca, arrugas prematuras alrededor de los ojos y la boca. El pelo con canas que no podía teñir, los dientes manchados porque nunca había ido al dentista, las manos callosas y envejecidas. Esa era yo, María Guadalupe Sánchez, una mujer destruida por la pobreza y la culpa, muriendo lentamente en vida mucho antes de que mi corazón se detuviera. Me dirigí a la cocina, que en realidad era solo una esquina de nuestro único cuarto donde teníamos la estufa de gas sobre una mesa de madera tambaleante. Agarré la olla con los frijoles del día anterior y los puse a calentar en la hornilla, mientras llenaba la tetera vieja con agua de la cubeta que teníamos que cargar desde la toma comunitaria de la colonia, porque nuestra casa no tenía tubería propia. El agua salía turbia, con ese color café claro que te hace dudar si es seguro tomarla, pero no teníamos opción. Era eso o nada. Y entonces sucedió. Sin aviso, sin señal previa. Sentí como si alguien hubiera prendido fuego dentro de mi cabeza. Un dolor agudo, punzante, insoportable, como si 1000 agujas ardientes me atravesaran el cráneo de lado a lado. Solté la tetera que cayó al piso haciendo un estruendo metálico, y me agarré la cabeza con ambas manos tratando de contener ese dolor que parecía venir desde el centro mismo de mi cerebro. Las piernas se me doblaron. Perdí el equilibrio completamente. Intenté agarrarme de la mesa, pero mis manos no respondían. Era como si mi cerebro hubiera perdido la conexión con mi cuerpo. Vi las paredes moverse, doblarse, derretirse como cera caliente. El techo empezó a dar vueltas cada vez más rápido, como si estuviera dentro de una lavadora gigante. Escuché un zumbido ensordecedor en mis oídos, un pitido constante que bloqueaba todos los demás sonidos, y luego las náuseas, violentas, incontrolables. Vomité la poca comida que tenía en el estómago, cayendo de rodillas sobre el piso de concreto frío. Mi cuerpo convulsionó, mis músculos se tensaron como cables de acero, y sentí cómo la orina me salía sin control, mojándome el pantalón, formando un charco a mi alrededor. Lo último que vi antes de perder completamente la conciencia fue el vaso con agua que había dejado sobre la mesa cayendo en cámara lenta, el agua derramándose como una cascada, y el cristal estrellándose contra el piso en 1000 pedazos brillantes. Luego mi cabeza golpeó el concreto con un sonido seco que escuché desde dentro de mi propio cráneo, y todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Después me dijeron que fueron 15 minutos, pero pudieron haber sido 15 segundos o 15 horas. El tiempo dejó de existir. Estaba flotando en una oscuridad absoluta, consciente pero paralizada, escuchando ecos distantes de voces que no podía identificar. Y entonces escuché el grito de Jesús, mi hijo de 12 años gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!», con una desesperación que ningún niño debería tener que sentir. Jesús me encontró tirada en el piso, inconsciente, con espuma saliendo de mi boca, los ojos volteados mostrando solo el blanco, el cuerpo retorciéndose en espasmos involuntarios. Me contó después que pensó que estaba muerta, que su primer instinto fue correr y esconderse debajo del colchón con sus hermanos y esperar a que todo pasara. Pero no lo hizo. Mi hijo de 12 años,
que había visto a su padre morir de un balazo, que había crecido entre violencia y pobreza, encontró una valentía que ni él sabía que tenía. Con manos temblorosas agarró el celular Nokia viejo que yo guardaba para emergencias, ese que solo tenía 20 pesos de saldo, y marcó el 911. Su voz se quebró cuando le dijeron que describiera la emergencia, pero logró decir las palabras. Mi mamá se cayó. No despierta. Tiene espuma en la boca y le salió un líquido amarillo. Creo que se está muriendo. La operadora le hizo 1000 preguntas que él no sabía contestar. ¿Está respirando? No sé. ¿Tiene pulso? No sé cómo checar eso. ¿Huele a alcohol? No. ¿Se golpeó la cabeza? Sí, hay sangre en el piso. La operadora le dijo que la ambulancia venía en camino, que mantuviera la calma, que no moviera el cuerpo. Jesús despertó a Lupita y Diego, les dijo que se quedaran en el cuarto sin salir, y se sentó junto a mí en ese piso mojado de agua, vómito y orina, sosteniéndome la mano fría mientras esperaba. Me contó que rezó por primera vez en su vida. Él, que me había visto burlarme de las iglesias, que había crecido sin religión, cerró los ojos y le habló a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Si existes, no te lleves a mi mamá, ella es lo único que tenemos. La ambulancia de la Cruz Roja tardó 22 minutos eternos en llegar a la Colonia Libertad. No fue porque estuvieran lejos. Fue porque los paramédicos tenían miedo de entrar sin escolta policial. Nuestra colonia era territorio caliente, zona de enfrentamientos constantes entre cárteles, y las ambulancias habían sido baleadas antes por sicarios que pensaban que llevaban enemigos heridos o informantes. Tuvieron que esperar que llegara una patrulla de la policía municipal para escoltarlos hasta nuestra casa. Cuando finalmente entraron, 2 paramédicos jóvenes con uniformes verdes y maletines de primeros auxilios, yo ya llevaba casi media hora inconsciente. Me checaron los signos vitales con rapidez profesional, presión arterial altísima, pulso débil e irregular, pupilas dilatadas y no reactivas a la luz. Posible evento cerebrovascular. Escuché que uno le decía al otro mientras me ponían una mascarilla de oxígeno y me subían a la camilla portátil. Le preguntaron a Jesús si yo tenía antecedentes de presión alta, diabetes, si tomaba medicamentos. Mi hijo no sabía qué contestar porque yo nunca había ido al doctor, porque ser pobre en México significa que solo vas al hospital cuando ya es demasiado tarde. Me metieron a la ambulancia que olía a desinfectante y sangre seca, con las sirenas aullando mientras atravesábamos las calles todavía oscuras de Tijuana rumbo al Hospital General. El paramédico que venía atrás conmigo le gritaba al conductor: «¡Más rápido, cabrón! ¡Está perdiendo presión!». Cada bache en el camino hacía que la camilla brincara y que mi cabeza se sacudiera de un lado a otro. Jesús venía agarrado del barandal, con los ojos llenos de lágrimas que no se permitía derramar, viendo cómo su mamá se moría frente a él sin poder hacer absolutamente nada. Llegamos al Hospital General de Tijuana a las 6:15 de la mañana. El lugar era un caos total, como siempre. Los pasillos de urgencias estaban saturados de gente. Camillas con pacientes esperando turno alineadas contra las paredes. Familias enteras acampando en el piso. El olor penetrante a sangre mezclado con cloro y sudor. Era fin de semana, y los fines de semana el hospital se convertía en una zona de guerra médica. Víctimas de balaceras, accidentes automovilísticos, golpizas, apuñalamientos, sobredosis. La violencia del narco tenía el sistema de salud colapsado. Me bajaron de la ambulancia a toda prisa y me llevaron directo al área de trauma, saltándose la fila de espera porque mi condición era crítica. Un doctor joven con ojeras profundas y bata verde manchada se acercó corriendo. En su pecho decía: «Doctor Ramírez, medicina de emergencias». Tenía esa mirada de agotamiento extremo de alguien que llevaba demasiadas horas de turno, atendiendo demasiada muerte. Me revisó con movimientos rápidos, eficientes, hablando en voz alta mientras dictaba órdenes a las enfermeras. Mujer de 30 y tantos, evento cerebrovascular agudo, Glasgow bajo, necesito TAC craneal urgente pero está ocupado, preparen trombolítico, accedan vía central. El hospital público no tenía los recursos de los hospitales privados. El tomógrafo estaba descompuesto desde hacía 2 meses, y el de respaldo tenía fila de 3 horas. Los medicamentos modernos no existían en el inventario. El doctor Ramírez trabajaba con lo que tenía: equipos viejos, personal insuficiente y una carga laboral inhumana. Pero hacía lo que podía, como todos los doctores del sector público que mantienen vivo el sistema de salud mexicano con puro coraje y dedicación. Me conectaron cables por todos lados: monitor cardíaco, oxímetro, línea intravenosa.
Las alarmas sonaban constantemente mezclándose con los gritos de otros pacientes, con el llanto de familias recibiendo malas noticias, con el código rojo sonando cada 10 minutos. Yo estaba semiconsciente, escuchando todo desde muy lejos, sintiendo mi cuerpo pero sin poder controlarlo. Y el dolor de cabeza seguía, constante, aplastante, como si alguien estuviera exprimiendo mi cerebro con un tornillo de banco. El doctor Ramírez le explicó a Jesús con voz cansada pero honesta. Tu mamá tuvo un derrame cerebral severo. Hay sangrado dentro de su cabeza. La presión está muy alta. Vamos a hacer todo lo posible, pero tienes que prepararte para lo peor. Mi hijo de 12 años escuchó esas palabras que ningún niño debería escuchar y solo asintió en silencio, demasiado abrumado para llorar, demasiado asustado para preguntar. Y entonces, a las 3:47 de la madrugada del día siguiente, después de horas de luchar, mi cuerpo finalmente se rindió. Sentí una presión horrible en el pecho, como si un puño gigante me estrujara el corazón. El monitor empezó a pitar con ese sonido largo y constante que significa una sola cosa. El doctor Ramírez gritó, ¡Código azul! Y todo el equipo se lanzó sobre mí, con presiones torácicas brutales que me quebraron 2 costillas, desfibrilador cargando, adrenalina directo al corazón. Pero yo ya no estaba ahí. Mi espíritu se había separado de mi cuerpo, flotando sobre la escena, viendo desde arriba cómo intentaban revivirme sin éxito. El reloj marcaba 5 minutos sin latidos, 5 minutos legalmente muerta. Y en esos 5 minutos, descubrí que la muerte no era el final, sino apenas el principio del encuentro más importante de mi vida. La luz no venía de arriba como yo imaginaba que sería el cielo, si es que existía. La luz venía desde dentro de mí misma, desde un lugar que no sabía que existía en mi interior, expandiéndose hacia afuera como una explosión en cámara lenta. Era una luz dorada, brillante, más intensa que el sol del mediodía en el desierto de Tijuana, pero que extrañamente no me lastimaba los ojos. Al contrario, mientras más la miraba, más quería sumergirme en ella. Era como si esa luz me conociera, como si hubiera estado esperándome toda mi vida, como si finalmente hubiera llegado a casa después de 34 años perdida en un país extranjero. Dejé de ver el hospital completamente. Ya no estaba flotando sobre mi cuerpo en esa camilla rodeada de médicos desesperados. Ya no escuchaba las alarmas, ni los gritos, ni el pitido constante del monitor cardíaco. Todo eso había desaparecido, reemplazado por un silencio absoluto que no era vacío, sino lleno de una paz que nunca había experimentado. Una paz que no tiene palabras en español, ni en ningún idioma humano para describirla. Era como si todos los dolores de mi vida, todas las preocupaciones, toda la culpa aplastante que había cargado durante 8 años, simplemente se hubieran evaporado en un segundo. Me encontré de pie, aunque no tenía cuerpo físico como lo conocemos. Era yo, pero no era yo. Tenía forma, pero no tenía peso. Podía ver, pero no tenía ojos. Podía sentir, pero no tenía piel. Y frente a mí se extendía un paisaje que mi cerebro terrenal luchaba por procesar. Era un jardín, pero no como los jardines que yo conocía en las casas ricas de playas de Tijuana donde trabajaba limpiando. Este jardín era infinito, extendiéndose en todas direcciones sin horizonte visible. El pasto era de un verde tan intenso que brillaba con luz propia, cada brizna perfecta, moviéndose con una brisa suave que olía a algo que solo puedo describir como amor líquido. Había flores que nunca había visto en la tierra, con colores que no existen en nuestro espectro visual. Algunas eran doradas con destellos plateados, otras eran azules con centros que parecían contener galaxias enteras, otras cambiaban de color mientras las mirabas, como si estuvieran vivas y respiraran. Y los árboles, Dios mío, los árboles eran gigantescos, con troncos que parecían columnas de luz sólida y hojas que cantaban melodías que yo podía ver además de escuchar. Porque en ese lugar todo era sinestésico. Los sentidos se mezclaban de formas imposibles. Podías saborear los colores, escuchar los aromas, tocar los sonidos. Había otras presencias allí, seres de luz que se movían entre los árboles, pero yo no les presté atención porque en ese momento, caminando hacia mí por un sendero de lo que parecía polvo de estrellas líquido, vi a alguien que hizo que mi corazón inexistente se detuviera por segunda vez. Era un niño hermoso de aproximadamente 8 años, con rizos castaños que le caían sobre la frente, ojos enormes color café claro que brillaban con una alegría pura que nunca había visto en los ojos de ningún niño terrenal, y una sonrisa, Dios, esa sonrisa que me atravesó el alma como una flecha de luz. Vestía una túnica blanca simple que brillaba suavemente,
y corría hacia mí con los brazos abiertos, descalzo sobre ese pasto luminoso, riendo con una risa cristalina que sonaba como campanas de iglesia en Navidad. Y yo lo supe, instantáneamente, sin necesidad de presentaciones, sin necesidad de confirmación, lo supe con cada fibra de mi ser eterno. Era él, era mi bebé, el que nunca nació, el que nunca tuve oportunidad de conocer, el que había matado hace 8 años en esa clínica sucia de la zona norte, el que me había perseguido en pesadillas, en momentos de culpa nocturna, en cada botella de tequila que bebía tratando de olvidar. Pero aquí estaba, vivo, radiante, perfecto, corriendo hacia mí con la alegría de un hijo que ve a su mamá después de estar mucho tiempo separados. Y no había odio en sus ojos, no había acusación, no había resentimiento por lo que yo había hecho. Solo había amor puro, absoluto, incondicional. Mis piernas, que no eran piernas pero que funcionaban como tales, se movieron por cuenta propia. Corrí hacia él, cayendo de rodillas justo cuando él llegaba a mí, y lo abracé. Lo abracé como había soñado hacer durante 8 años de culpa abrumadora. Era sólido en mis brazos, real, tangible, y olía a algo limpio y dulce, como bebé recién bañado pero con un toque de ese aroma celestial que lo impregnaba todo. Lloré sin lágrimas, sollozos que sacudían mi forma espiritual mientras lo apretaba contra mi pecho. Perdóname, le susurré una y otra vez. Perdóname, perdóname, perdóname. No sabía qué hacer. Estaba sola. Tenía miedo. Perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Y entonces él habló. Su voz era suave pero clara, con ese acento inocente que tienen los niños pequeños, pero con una sabiduría que no correspondía a su apariencia física. Mami, no hay nada que perdonar. Yo te perdoné antes de que tú siquiera supieras que necesitabas perdón. Nunca te culpé, nunca te odié. Siempre te amé y siempre te amaré. Estoy aquí, estoy bien, estoy feliz, y siempre estuve contigo aunque tú no lo sabías. Me separé un poco para mirarlo a los ojos. Esos ojos que eran mis ojos pero más puros, más brillantes. ¿Cómo te llamas?, le pregunté con voz quebrada. Él sonrió aún más amplio. Si eso era posible. Tú me pusiste nombre en tu corazón, mami. Me llamaste Ángel. Y ese es mi nombre aquí también. Soy tu ángel, el ángel que siempre cuidó de ti desde este lugar, el que rogó por ti cuando tú no sabías rogar por ti misma. Pero yo te maté, dije con la voz rota de culpa. Yo decidí que no nacieras. Yo te quité la vida. Ángel negó con la cabeza suavemente, sus rizos moviéndose con el movimiento. No, mami, tú no me mataste. La pobreza mató, el miedo mató, la soledad mató, la falta de opciones mató. Pero tú solo intentabas sobrevivir. Y Dios me trajo aquí directamente, sin pasar por el dolor del mundo. Nunca sufrí, nunca tuve hambre, nunca tuve frío. Fui directo a los brazos de Jesús, y Él me cuidó hasta que tú pudieras estar lista para venir aquí y verme. ¿Jesús?, pregunté, y mi voz sonó extraña diciendo ese nombre que toda mi vida había rechazado. ¿Jesús es real? ¿Todo lo que dicen las iglesias es verdad? Ángel asintió con seriedad infantil. Él es más real que todo lo que conociste en la tierra, mami, y está aquí. Quiere hablar contigo. Quiere que sepas cuánto te ama, cuánto ha esperado este momento, cuánto ha llorado por ti mientras tú llorabas sola en esa casa de lámina, sin saber que Él estaba ahí contigo en cada lágrima. Y entonces la luz cambió. Se intensificó de tal forma que tuve que cerrar mis ojos inexistentes, y cuando los abrí de nuevo, había alguien más con nosotros. Era imposible mirarlo directamente, como intentar ver el sol del mediodía sin parpadear, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada. Era una figura humana, pero que contenía universos enteros dentro de sí. Era un hombre, pero era mucho más que un hombre. Emanaba un amor tan intenso, tan abrumador, tan absoluto, que me hizo caer de rodillas nuevamente. Sus ojos, cuando finalmente pude enfocarlos, eran como océanos de misericordia líquida. No había juicio en esos ojos, aunque yo merecía todo el juicio del mundo. No había condenación, aunque yo había vivido 34 años rechazándolo, burlándome de sus seguidores, negando su existencia. Solo había amor, amor puro, perfecto, incondicional, el tipo de amor que una madre siente por su hijo, multiplicado por infinito. Y habló. Su voz no vino de fuera sino de dentro, resonando en cada partícula de mi ser espiritual. María Guadalupe Sánchez,
Hija mía amada, finalmente estás aquí. Finalmente puedes ver lo que siempre fue verdad, que nunca estuviste sola, que nunca te abandoné, que cada lágrima que derramaste la guardé en mis manos, que cada noche que bebiste para olvidar, yo estuve ahí sosteniéndote para que no cayeras completamente. Pero yo no creía en ti, susurré con vergüenza absoluta. Me burlaba de ti, rechazaba tu nombre. ¿Cómo puedes amarme? Jesús, porque era él, no había duda. Sonrió con una ternura que me quebró en 1000 pedazos y me recompuso al mismo tiempo. Porque eres mía, porque te creé, porque te he amado desde antes de que existieras, y porque nada, absolutamente nada de lo que hagas o dejes de hacer puede cambiar mi amor por ti. Ni el aborto, ni el alcohol, ni la incredulidad, ni la pobreza, ni el dolor. Nada puede separarte de mi amor. Señaló a Ángel que seguía junto a mí, todavía sonriendo con esa alegría celestial. Tu hijo está conmigo, sano y feliz. Lo he cuidado como prometí cuidar a todos los pequeños que llegan aquí antes de tiempo. Jugamos juntos en estos jardines. Le enseño sobre el amor verdadero. Y él ha estado rogando por ti durante 8 años, pidiéndome que te mostrara mi rostro, que te revelara mi verdad, que te trajera a casa eventualmente. Te perdono todo, continuó Jesús, y esas 3 palabras pesaban más que todo el universo. El aborto, perdonado. La incredulidad, perdonada. El dolor que te causaste a ti misma bebiendo, perdonado. Todo, completamente, sin condiciones. Ese es el regalo que te doy. Perdón total, gracia infinita, amor eterno. Pero ahora tienes que elegir. ¿Elegir? Pregunté confundida. Jesús asintió. Puedes quedarte aquí conmigo y con Ángel. Tu sufrimiento terminó. Ya no hay dolor, ni pobreza, ni lágrimas. O puedes regresar. Tu cuerpo todavía está allá abajo en ese hospital. Los médicos todavía luchan por revivirte. Y tienes 3 hijos que te necesitan. Jesús de 12 años, Lupita de 9, Diego de 6. Están en la sala de espera llorando, rogando que su mamá no muera. Si regresas, tendrás que volver al dolor, a la pobreza, a las luchas. Pero también tendrás la oportunidad de vivir para mí, de mostrarles a tus hijos mi amor, de compartir esta experiencia con otros que necesitan saber que soy real. Miré a Ángel, que me sonrió con lágrimas en sus ojos celestiales. Vuelve, mami. Vuelve y vive para él. Cuida a mis hermanos. Cuéntales sobre mí. Y cuando sea tu tiempo de verdad, volveré a estar aquí esperándote con esta misma sonrisa. No es un adiós, es un hasta pronto. Y en ese momento, con Jesús mirándome con esos ojos llenos de misericordia infinita, con mi hijo abortado sonriéndome con perdón absoluto, con la paz del cielo envolviéndome como un manto, tomé la decisión más importante de mi vida. Regreso, dije con voz firme. Regreso y vivo para ti. Acepté a Cristo en este momento, aquí, en tu presencia. Regreso y les cuento a todos que tú eres real, que el cielo existe, que hay perdón para todo, que nunca es demasiado tarde. Jesús extendió su mano y tocó mi frente con un dedo de luz pura. Entonces ve, hija mía, regresa transformada, y nunca olvides lo que viste aquí. Nunca olvides que Ángel está conmigo. Nunca olvides que yo te amo con amor eterno. Ahora despierta. Y con esa palabra, despierta, sentí como si me jalaran hacia abajo con una fuerza irresistible. El jardín celestial comenzó a desvanecerse. Ángel me dijo adiós con la mano todavía sonriendo. La luz se hizo menos intensa, y de repente estaba cayendo, cayendo a través de ese túnel, pero ahora en reversa, de regreso a mi cuerpo, de regreso al dolor, de regreso a la vida. Y lo último que escuché fue la voz de Jesús resonando en mi espíritu. Vive para mí, María Guadalupe. Vive para mí y cuenta tu historia. Muchos necesitan saber que yo soy real. El primer sonido que escuché fue el pitido. Ese pitido constante, plano, monótono del monitor cardíaco que lleva 5 minutos anunciando mi muerte. Y luego, como si alguien hubiera girado un interruptor cósmico, mi corazón latió. Un golpe fuerte, violento, como un puño cerrado golpeando una puerta de acero desde adentro. ¡Bum! Y luego otro. ¡Bum! Y otro. ¡Bum! 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 El ritmo irregular al principio, como un motor viejo tratando de encender después de años abandonado, pero cada vez más fuerte, más constante, más vivo. El monitor empezó a pitar de forma diferente.
Ya no ese tono largo de muerte, sino los bips rápidos y caóticos de un corazón que acababa de regresar del más allá. Escuché gritos, muchos gritos. ¡Tiene pulso! ¡Está regresando! ¡No puede ser! Llevaba 5 minutos. ¡Sigue con las compresiones! ¡No! ¡Espera! ¡Está latiendo solo! ¡Dios mío! ¡Esto es imposible! Era el doctor Ramírez y su equipo, sus voces mezclándose en un coro de shock y alivio profesional. Pero yo todavía no podía abrir los ojos. Estaba atrapada entre dos mundos, sintiendo mi cuerpo físico con todo su dolor después de 5 minutos de muerte clínica y las compresiones torácicas que me habían quebrado 2 costillas, pero al mismo tiempo todavía viendo destellos de esa luz dorada, todavía sintiendo la presencia de Jesús, todavía escuchando la risa de Ángel resonando en algún rincón de mi alma. Era como estar despertando de la anestesia, consciente pero no completamente presente, sabiendo que algo monumental había cambiado pero sin poder procesar completamente qué. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, logré abrir los ojos. Las luces fluorescentes del techo me cegaron inmediatamente, tan brillantes y artificiales comparadas con la luz del cielo que acababa de experimentar. Vi el rostro del doctor Ramírez inclinado sobre mí, sus ojos abiertos como platos, sudor corriendo por su frente, la mascarilla quirúrgica colgando de una oreja. Tenía esa expresión de alguien que acaba de presenciar algo que desafía toda su formación médica, toda su comprensión científica de cómo funciona el cuerpo humano. «Señora Sánchez», dijo con voz temblorosa, «¿me puede escuchar? ¿Sabe dónde está?» Intenté hablar, pero mi garganta estaba destruida por el tubo de intubación que me habían puesto durante la reanimación. Solo salió un sonido ronco, rasposo, como papel de lija. El doctor me puso una mano en el hombro. «No intente hablar todavía. Acaba de tener un paro cardíaco. Estuvo muerta por 5 minutos completos. No tengo explicación médica para lo que acaba de pasar. Su corazón simplemente volvió a latir, solo, sin desfibrilador, sin medicamentos adicionales. En 30 años de carrera nunca había visto algo así. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No lágrimas de dolor, sino de gratitud abrumadora. Había regresado. Jesús me había devuelto. Había elegido volver por mis hijos. Había elegido vivir para Él. Y ahora estaba aquí, viva contra todo pronóstico médico, con una misión que cumplir. Intenté mover la mano para tocar al doctor, para hacerle entender que lo que había pasado no era medicina sino milagro, pero mi cuerpo todavía no respondía completamente. «Traigan a los hijos», ordenó el doctor Ramírez a una enfermera. «Necesitan ver que su mamá está viva». Y minutos después escuché los pasos corriendo por el pasillo. Jesús entró primero, con Lupita y Diego agarrados de su mano, los 3 con caras hinchadas de tanto llorar, ojos rojos, ropa arrugada después de pasar toda la noche en las sillas incómodas de la sala de espera. Cuando me vieron con los ojos abiertos, cuando vieron mi pecho subir y bajar respirando, se lanzaron hacia la camilla llorando histéricamente. «¡Mami!», gritó Lupita, tratando de abrazarme, pero las enfermeras la detuvieron suavemente porque todavía tenía cables y tubos por todos lados. «Pensamos que te habías muerto. Pensamos que nos ibas a dejar solos». Diego, mi bebé de 6 años, sollozaba incontrolablemente, escondiendo su carita en el brazo de Jesús. Y Jesús, mi hijo valiente de 12 años que había llamado a la ambulancia y había mantenido la calma durante toda la crisis, finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas salieron todas de golpe mientras me miraba con una mezcla de alivio y trauma que ningún niño debería experimentar. Logré susurrar con voz quebrada. «Estoy aquí, mis amores, estoy aquí. Y tengo que contarles algo que cambió todo». Pero el doctor Ramírez intervino. «Señora, necesita descansar. Ha sufrido un derrame cerebral severo y un paro cardíaco. Es un milagro que esté viva, pero su cuerpo necesita recuperarse. Los niños pueden quedarse un rato, pero luego tiene que dormir». Asentí débilmente, pero sabía que no podría dormir. No podría descansar hasta que les contara lo que había visto, hasta que compartiera el mensaje que Jesús me había dado. Me mantuvieron en el hospital 3 días más para observación. Los estudios mostraban daño cerebral por el derrame, pero mucho menos de lo esperado. Es como si su cerebro se hubiera regenerado parcialmente durante esos 5 minutos, comentó el doctor Ramírez revisando las tomografías con incredulidad evidente. Científicamente no tiene sentido. Después de 5 minutos sin oxígeno, debería tener daño cerebral severo, pero sus funciones cognitivas están prácticamente intactas.
Yo sonreía en silencio, sabiendo que la ciencia nunca podría explicar lo que el poder de Dios había hecho. El cuarto día me dieron de alta con una lista larga de medicamentos que no podía pagar y recomendaciones que no podía seguir porque seguía siendo pobre y sin seguro médico. Pero nada de eso importaba. Regresé a mi casita de lámina en la Colonia Libertad, transformada completamente. No era la misma mujer que había colapsado en ese piso de concreto hace una semana. Era alguien nuevo, renacida, con un propósito ardiente en el pecho más fuerte que cualquier latido cardíaco. Esa primera noche de regreso, después de darles de cenar frijoles con tortillas a mis hijos, los senté a los tres en nuestro único colchón sobre el piso y les dije: necesito contarles algo muy importante, algo que he ocultado durante 8 años y que me ha estado matando por dentro. Jesús me miró con ojos serios, como si supiera que lo que venía iba a ser difícil. Lupita y Diego se acurrucaron junto a mí, esperando, y les conté todo. Les conté sobre el aborto hace 8 años, sobre la clínica clandestina en la zona norte, sobre el bebé que nunca nació y al que en mi corazón llamé Ángel. Les conté sobre la culpa que me carcomía, sobre las noches bebiendo tequila para olvidar, sobre cómo me odiaba a mí misma cada día. Vi sus caritas cambiar de confusión a shock a dolor, especialmente Jesús, que era lo suficientemente grande para entender completamente lo que estaba diciendo. Pero cuando morí en ese hospital, continué con lágrimas corriendo libremente. Cuando mi corazón se detuvo por 5 minutos, mi espíritu salió de mi cuerpo y fui al cielo real. Y allá, en un jardín más hermoso que todo lo que existe en la tierra, Ángel me estaba esperando. Su hermano, el que ustedes nunca conocieron, me estaba esperando con una sonrisa llena de amor y perdón. Les describí cada detalle: la luz dorada, el pasto luminoso, las flores imposibles, la risa de Ángel, su abrazo, sus palabras de perdón. Les conté sobre Jesús apareciendo con esa presencia abrumadora de amor puro, sobre cómo me dijo que Ángel estaba sano y feliz con él, sobre la decisión de regresar para vivir para Dios y cuidar de ellos. Para cuando terminé, los 4 estábamos llorando, abrazados en ese colchón viejo en nuestra casa de lámina, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de sanación. ¿Entonces Dios es real, mami?, preguntó Diego con su vocecita de 6 años. Tú siempre decías que las iglesias eran puras mentiras. Asentí con firmeza. Estaba equivocada, mi amor. Dios es más real que todo, y Jesús nos ama más de lo que podemos imaginar. Y hoy, aquí, en esta casa pobre donde hemos sufrido tanto, vamos a aceptarlo juntos. Vamos a entregarle nuestras vidas, nuestros dolores, nuestros miedos, y vamos a vivir para Él. Y ahí mismo, en el piso de concreto de nuestra casa en la Colonia Libertad, con el ruido de los carros pasando afuera y los perros ladrando en la distancia, los 4 nos arrodillamos y oramos por primera vez como familia. Jesús repitió después de mí: Señor Jesús, acepto que eres real, acepto tu amor, perdóname por todo. Lupita lloró mientras decía: gracias por no llevarte a mi mami, gracias por perdonarnos. Y Diego, mi bebé, cerró sus ojitos fuerte y susurró: Jesús, te amo, gracias por mi hermanito Ángel que está contigo. Los cambios comenzaron inmediatamente. La primera cosa que hice al día siguiente fue tirar las 3 botellas de tequila que tenía escondidas debajo del colchón. Las llevé afuera, las estrellé contra el piso, y mientras el líquido se derramaba sobre la tierra polvorienta, declaré en voz alta: nunca más. Esa mujer murió en el hospital. Yo soy nueva en Cristo. Los vecinos me miraron como si me hubiera vuelto loca, pero no me importó. Le pedí a la señora Consuelo, mi vecina que había acompañado a mis hijos al hospital, que me llevara a una iglesia. Ella asistía a la iglesia cristiana, el Buen Pastor, un pequeño templo evangélico en nuestra misma colonia, que funcionaba en un local rentado, que antes había sido una tienda de abarrotes. El domingo siguiente fuimos los 4. Cuando el pastor, un hombre humilde llamado Raúl que trabajaba de mecánico durante la semana, preguntó si alguien quería aceptar a Cristo, los 4 pasamos al frente. Compartí mi testimonio por primera vez ahí, frente a una congregación de 50 personas pobres como nosotros que se reunían en sillas de plástico sobre piso de cemento, con un techo de lámina que amplificaba cada ruido de la calle. Les conté sobre mi muerte, sobre el cielo, sobre Ángel, sobre Jesús. No dejé fuera nada, ni el aborto, ni el alcoholismo, ni mi ateísmo anterior. Y cuando terminé, no había ni un ojo seco en esa iglesia pequeña. La gente lloraba, levantaba las manos, gritaba: «Gloria a Dios»,
Y Jesús es real. Desde ese día mi vida cambió completamente. Seguía siendo pobre, seguía viviendo en la misma casa de lámina, seguía limpiando las mismas casas en playas de Tijuana por el mismo sueldo miserable. Las balaceras seguían sonando 2 o 3 veces por semana en nuestra colonia. La pobreza no desapareció mágicamente, pero yo había cambiado por dentro. Ya no bebía, ya no me odiaba. Ya no cargaba esa culpa aplastante que me había estado matando durante 8 años. Cada noche, sin importar cuán cansada llegara del trabajo, reunía a mis 3 hijos y orábamos juntos. Les hablaba de Jesús, les contaba historias de la Biblia que el pastor Raúl me había regalado. Les recordaba que Ángel estaba en el cielo esperándonos y cuidándonos desde allá. Y cuando las balaceras empezaban afuera y teníamos que tirarnos al piso cubriéndonos la cabeza, ya no gritábamos de miedo. Orábamos: Jesús, protégenos, cúbrenos con tu sangre. No permitas que ninguna bala perdida entre a esta casa. Y nunca entró ninguna, aunque las casas de nuestros vecinos tenían agujeros de bala en las paredes. Comencé a compartir mi testimonio en otras iglesias de Tijuana. El pastor Raúl me invitaba a congregaciones amigas, y pronto estaba viajando a Mexicali, a Ensenada, contándole a cientos de personas sobre los 5 minutos que estuve muerta y lo que vi en el cielo. Gente que había tenido abortos y cargaban la misma culpa que yo había cargado, venían llorando después de escucharme, aceptando el perdón de Cristo. Alcohólicos que habían perdido toda esperanza, se arrodillaban aceptando a Jesús, después de escuchar cómo Él me había transformado. Ateos convencidos como yo había sido, se quebraban al escuchar la evidencia viviente del cielo. Han pasado meses desde mi muerte y resurrección. El doctor Ren Ramírez todavía no tiene explicación médica para lo que pasó. Mi expediente en el Hospital General de Tijuana tiene una nota que dice: recuperación inexplicable de paro cardíaco de 5 minutos sin secuelas neurológicas. Posible intervención divina. Seguimos viviendo en nuestra casa de lámina. Sigo limpiando casas. Mis hijos siguen yendo a escuelas públicas saturadas. Pero somos diferentes. Somos una familia que conoce a Jesús personalmente. Somos una familia que sabe con certeza absoluta que el cielo es real, que hay perdón para todo, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y cada noche, antes de dormir, miro a mis 3 hijos terrenales y pienso en el cuarto que está en el cielo. Ángel, mi bebé que me sonrió con perdón absoluto, que me abrazó sin resentimiento, que me dijo que estaremos juntos otra vez cuando sea mi tiempo de verdad. Ya no lloro por él con culpa. Lloro con gratitud porque sé que está en los mejores brazos posibles, jugando en jardines de luz, esperándome con esa sonrisa pura. Acepté a Cristo en los 5 minutos más importantes de mi vida. Y Él me devolvió todo. Me devolvió mi dignidad, me devolvió mi propósito, me devolvió la esperanza, me devolvió el perdón que nunca creí merecer. Si estás escuchando esto y cargas culpa por algo que hiciste, si has perdido la esperanza, si crees que Dios no puede perdonarte o que es demasiado tarde para ti, te digo con autoridad de alguien que estuvo literalmente muerta y regresó: nunca es demasiado tarde. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. El perdón ya está disponible. Solo tienes que aceptarlo. No esperes como yo esperé 34 años. No esperes hasta estar muerta en una camilla de hospital para descubrir que Jesús es real. Acéptalo hoy, ahora mismo. Donde quiera que estés escuchando esto, di en voz alta: Jesús, acepté a Cristo, perdóname, cámbiame, úsame, y verás el milagro suceder en tu vida también. Comparte esta historia, comenta tu propia historia de transformación. Y nunca olvides, el cielo es real. Jesús te ama, y siempre, siempre hay esperanza.